Vamos a hablar precisamente de cuáles son los mitos y las verdades del embarazo mientras estamos trabajando en horas laborales. Y lo vamos a hacer con la doctora Rosa María Cáceres, ginecobstetra, que ya está con nosotros. ¿Cómo está, doctora? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Stephanie. Gracias por la invitación. Más que mitos y verdades acerca de la mujer embarazada y trabajo, tendríamos que hablar de consejos para la mujer embarazada que opta por la opción de trabajo. Claro, porque ahora muchas mujeres en realidad comprenden que es difícil para la economía familiar dejar de trabajar y llevar pues un embarazo en casa. Eso ya no se ve tanto como antes. Claro, actualmente ahora, si es que la mujer está bien, su estado de salud está bien y el embarazo no tiene ningún tipo de riesgo, la mujer puede seguir con sus labores, pero hay que tener algunos hincapiés, ¿no?, sobre algunos temas. Por ejemplo, el esfuerzo físico, ¿no? Ahorita las mujeres se desempeñan en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, pero si es un trabajo que me demanda mucho esfuerzo físico, cargar peso, esas cosas, hay un tema aquí en lo que es las articulaciones de la gestante, ¿no? Las articulaciones de la gestante van a ser más laxas, nuestro centro de gravedad cambia, entonces podemos estar un poco, caernos, o sea, no tener un equilibrio como antes, ¿no? Y al tener las articulaciones laxas, los ligamentos laxos, también se nos hace más propenso a tener más fracturas, luxaciones o esguinces. Entonces, evitar los esfuerzos físicos, trabajos extenuantes, y también ver si la gestante está mucho tiempo de pie, más de 8 horas de pie. También hay que evitarlo porque hay estudios que se asocian a una amenaza de parto pretérmino, prematuro, ¿no? Es decir, aquellas personas que de repente trabajan llevando documentos o de pie, son anfitrionas, no es recomendable. Claro, no es recomendable. Más de 8 horas hay que evitarlo, ¿no? Entonces, pues tiene que haber una coordinación con su jefe inmediato para que la gestante también tenga condiciones laborales, ¿no? Porque lo primero siempre es la gestación y tienes que tener tu riesgo-beneficio, ¿no? Y siempre pues hay un jefe inmediato, conversar con él para que nos dé las facilidades del caso, ¿no? ¿Qué otras cosas más podemos ver en una embarazada trabajando? Tenemos que tener pautas de descanso, o sea, si uno está trabajando sentada 8 horas, no puede estar 8 horas las 8 horas. Claro, tiene que tener unas pausas cortas en la cual puede relajarse, levantarse, caminar, para que de esa manera mejore la circulación sanguínea, ¿no? En los miembros inferiores, básicamente, y evitar trombosis. Eso es una cosa, ¿no? Luego, ¿qué más? Las mujeres gestando están pues con náuseas, ciertos olores. A veces les da sueño, claro, ¿verdad? Están con sueño. Para el sueño, para el cansancio, pues es bueno levantarse, ¿no? Esas pautas que se hacen durante el trabajo. Ahora, respecto a los almuerzos y a las comidas, ¿verdad? Porque se sigue toda una serie de controles del peso de una mujer que está embarazada, y hay días en los que uno tiene mucho trabajo que de repente se salta algunas comidas. Claro. Ahora, la gestante, primero, no se debe de comer por 2. Eso hay que tenerlo en claro, ¿no? Eso es un mito total. Sí, ese es un mito total. No se debe comer por 2. Lo que sí, la gestante debe tener por lo menos 5 o 6 comidas por día. Entonces, las personas que están trabajando siempre tienen que llevar un snacks, una frutita o algo para que en los intermedios, o sea, puedan comer, ¿no? Para evitar periodos de hipoglicemia también, ¿no? Entonces, eso es básico, ¿no? Beber agua también es básico. Siempre tener su botellita de agua al costado si trabaja en oficina, o bueno, o saber la forma, ¿no? Ahora, aquellas que de repente están en atención al cliente o están en algún tipo de trabajo en el cual no pueden ir al baño con regularidad, y eso también es otro tema cuando la mujer está embarazada. Claro, a eso yo voy, que la persona tiene que conversar con su jefe inmediato, porque la gestante no puede estar mucho tiempo, o sea, sin ir al baño. El hecho de tener la retención urinaria me puede producir, o es un factor de riesgo para hacer infecciones urinarias. Entonces, una gestante es pues todavía más peligroso, eso, ¿no? Entonces, tendría que ir, o sea, regularmente, o sea, apenas tenga la necesidad, levantarse, pedir permiso, o sea, e ir, o sea, lamentablemente es así, es ¿no? algo que no puede postergar, definitivamente. ¿Qué pasa con aquellas mujeres que tienen trabajos en los cuales realizan viajes al interior del país con frecuencia? Hay algunas
se asustan porque piensan que no es muy recomendable subirse a un avión, sobre todo en el primero, en el último trimestre. Desde el inicio del embarazo hasta las 27 semanas, o sea, podrían, si es que no hay factores de riesgo como una amenaza de aborto, como una amenaza de parto prematuro, una placenta previa, o trastornos hipertensivos, o ser cardiópata, si no tiene una enfermedad así como esas, podrías viajar sin problemas desde el inicio hasta las 27 semanas, sin ningún tipo de certificado médico. De las 28 hasta las 35 semanas se podría viajar, sí, siempre y cuando sean viajes cortos, menos de 6 horas, y siempre y cuando con un certificado médico que indique que es una gestación que no tiene ningún tipo de riesgo y pudiese viajar, ¿no? Ahora, también depende de las aerolíneas, ¿no? Porque hay aerolíneas que sí, quieren que las mismas médicos de la empresa sean los que evalúen, ¿no? Eso ya va a depender, pero hasta las 35 semanas se puede viajar. Las 35 a las 39, o sea, algunas, como te digo, algunas aerolíneas solo con el médico que las puede evaluar, y después de las 39 está prohibido. Así sean viajes cortitos de 2 horas. No hay forma. No hay forma. Ahora, usted mencionó al inicio una palabra sumamente interesante que es el esfuerzo físico. ¿Qué pasa con aquellas personas que trabajan de repente por su propia carrera realizando ejercicios físicos? A ver, hay que limitarlos. O sea, básicamente no es tanto por el bebé, sino es por la mamá. Porque la mamá puede tener, como le expliqué sobre la lasitud de los ligamentos, cambio del centro de gravedad, puede tener alguna caída. Y esa caída sí puede ser perjudicial para el embarazo, ¿no? O sea, siempre hay que tratar de evitarlo. O sea, en el embarazo tiene que ser así, todos los esfuerzos físicos. Ahora, si hablamos de ejercicios, por ejemplo, las pacientes que hacen ejercicio físico extenuante, también hay que moderarlos, no siempre todo es moderado. Se puede hacer ejercicios, sí, pero no muy fuertes, cargando pesas, no, esos no. ¿Qué otras recomendaciones les da a las mujeres, sobre todo aquellas que están embarazadas por primera vez y que dicen, bueno, ¿qué cosas puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Porque hay muchas ideas alrededor del embarazo. Hay ideas de que no se pueden hacer ejercicios, como te estaba comentando, pero se pueden hacer ejercicios cardiovasculares, se pueden hacer caminatas, se puede nadar, se puede hacer yoga, se puede hacer pilates, aeróbicos también, se puede hacer spinning. Las mujeres que ya están acostumbradas a hacer, por ejemplo, ejercicios físicos con pesas, podrían hacerlo, pero con moderado esfuerzo, ¿no? O sea, no es que sea contraproducente hacerlo, sí se puede hacer. ¿Qué otras cosas más? Bueno, ya hablamos acerca de los viajes. Lo que sí, no se puede fumar, no se puede tomar alcohol. El café, no hay estudios que digan que es dañino, pero siempre hay que tratar de evitarlos. En cuanto a las comidas, pueden comer realmente lo que la paciente desee, pero siempre y cuando tiene que ser una alimentación sana, saludable. Y si hay algún tipo de molestias, pues tratar de restringir lo que a nosotras o a las gestantes les moleste, ¿no? Por ese caso hay que llevar de repente tu propio almuerzo, evitar comer un poco en la calle. Claro, siempre hay que tratar de evitar, porque hay que evitar, lamentablemente no sabemos a veces cómo se pueden cocinar. Comer de repente alimentos crudos nos puede producir algún problema digestivo. O sea, siempre tratar de comer lo más sano, ¿no? O sea, si es de tu casa, perfecto. Y si es de un lugar que tú conoces, bueno, perfecto, ¿no? Pero siempre lo más saludable. Ahora, ¿cómo se debe manejar este tema del prenatal, del postnatal? Hoy en día hay muchas mujeres que prefieren no tomar el prenatal y llegar hasta el final para tener más tiempo con su bebé. Eso ya depende mucho del médico, ¿no? Porque lo ideal son 48 días antes, 48 días después. Va a depender mucho del médico, porque si es una paciente que tiene un riesgo, puede ser la edad, o ha tenido amenaza de aborto al inicio del embarazo, o tiene algún riesgo, amenaza de parto pretérmino, placenta previa, o sea, definitivamente el médico, o sea, no va a postergar su descanso, se lo va a dar, o sea, los 48 días antes, ¿no? O sea, eso va a depender mucho del médico, cómo le evalúa a la paciente. Pero sí se puede, o sea, si es que tú tienes un embarazo normal, tienes un embarazo sin riesgos, podrías trabajar o hasta donde puedas, ¿no? Pero eso ya es la coordinación con tu médico tratante, ¿no? Y el que te va a dar el descanso, porque al final el que te da es él, ¿no? Y él tiene que ver todos esos parámetros, ¿no? Claro, y igual imaginamos que un
una conversación similar es la que usted recomienda que tengan las mujeres embarazadas en sus trabajos con sus jefes respecto a cómo se va desarrollando el embarazo, ¿verdad? Porque de repente al inicio ellas están muy bien, pero después presentan ya problemas. Claro, por eso es importante los controles prenatales que tiene la gestante, ¿no? Que son hasta las 32 semanas mensuales, luego quincenales, luego semanales. O sea, el médico es el que te va a decir también hasta dónde tú puedes trabajar, ¿no? Porque depende mucho de tu salud. Lo primordial es tu embarazo, o sea, como le digo, riesgo-beneficio. Lo más importante siempre es tu bebé, ¿no? Y si el embarazo no va muy bien, pues la paciente tiene que tomar su descanso, ¿no? Y además que eso está pues regulado. Claro, ¿verdad? todo está arreglado, todo normatizado. Bien, doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros y en todo caso es un tema sumamente importante. Yo me imagino conversarlo hasta con sus pacientes. Sí. Lo que le preguntarán debe ser desde cómico hasta anecdótico. Claro, es que es así, ¿no? O sea, las personas quieren saber todo y está bien. Lo bueno siempre en cada consulta es preguntar. La paciente tiene que salir, o sea, con las dudas despejadas. Bien, muchísimas gracias a la doctora Rosa María Cáceres por estar con nosotros. Ya lo sabe, si usted está en esta etapa maravillosa, está trabajando, tome en cuenta estas recomendaciones, pero también si tiene alguna duda, convérselo con su médico tratante, con aquel que le está llevando todos los chequeos. No se quede con ninguna duda y disfrute de esta etapa maravillosa.